Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Gracias a Dios por las alabanzas, por la adoración. Y en verdad este día es un día maravilloso, es un día de celebración. Bueno, en esta noche yo quiero compartirlos lo que está en 1 de Samuel, capítulo 22, verso 1 y verso 2. Nos ponemos de pie para dar lectura a dos versos de las Escrituras. Dice la palabra: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva. Dice, ¿a dónde? A la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Verso 2, y se juntaron con él. ¿Quiénes se juntaron? Los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que debían a los bancos, mírenme. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Tomen asiento. Gracias, Señor, en esta noche, Padre, que esta palabra, Señor, nos desafíe, que esta palabra nos hable, que esta palabra nos confronte, que esta palabra, Señor, pueda hacernos la transformación y el cambio que tú quieres, Señor, en nuestra mente, en nuestro espíritu, para cumplir tus propósitos. Aquel que está desalentado, desalentada, tú lo puedas animar, Señor, a través de esta palabra, Señor. Aquel que está pasando, Señor, momentos difíciles, de enfermedad, de necesidad, de endeudamiento, lo que sea, Padre. Dice que tu palabra es palabra viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, Señor. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Señor. La gloria sea para ti. Amén. Bueno, en esta noche yo quiero predicar acerca de la cueva de Adulán, y está en el verso 1, habla de la cueva de Adulán. Estuve viendo, ahora hay mucha facilidad para poder estudiar la cueva de Adulán. Estuve viendo unas imágenes, unas fotografías en Israel, y las cuevas de Adulán son un lugar, se encuentra inaccesible de Israel, de Jerusalén. Es un lugar que es muy difícil de ir ahí. Es una parte alta y no solamente hay una cueva, hay varias cuevas. Y hay una posible cueva que allá en ese país como turismo la señalan como la cueva de Adulán. Es una cueva que es difícil subir hacia, está en la parte alta, de ahí se domina casi la mayor parte de la parte baja o valle, y ahí es el lugar donde David huyó, y es por eso se conoce en la Biblia como la cueva de Adulán, es muy conocida. Yo quiero decirles que esa cueva, Adulán en hebreo significa lugar de refugio, significa reposo, significa lugar cerrado, o se llama también justicia del pueblo. Así que ese es el significado de refugio, un lugar de reposo. Y ahí donde antes de David ya ese nombre ya estaba dado. Así que parece que mucha gente iba a ese lugar como un lugar de reposo para tener un encuentro con Dios. ¿Y sabe lo que sucede? Para poder entender esto de acá, ¿qué hacía David en la cueva? ¿Qué estaba haciendo ahí? Y yo quiero decirles que en la Biblia, solamente lo voy a nombrar, Dios
les da un rey al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo quiso parecerse a las demás naciones. Israel, Dios gobernaba a su pueblo a través de los profetas, a través de los jueces, y Dios hacía saber su voluntad a través de ellos. Pero ¿qué sucede? Las naciones que estaban alrededor de Israel tenían su rey. Israel también quiso tener rey y menospreció a Dios. Y estaba triste Samuel. Samuel ya era juez de Israel y estaba muy triste. Y Dios le dice: ¿por qué estás triste? No te han menospreciado a ti, sino me han menospreciado a mí. Dile las condiciones o las consecuencias de tener un rey, pero le voy a dar un rey. ¿Con esto qué quiere decir? Muchas veces hay una enseñanza que muchas veces nosotros hacemos nuestra voluntad y a veces Dios lo permite, pero a la larga eso se constituye como un lazo, como una maldición para nosotros. ¿Qué trae? Trae dolor, trae tristeza. Y Dios dijo: yo le voy a conceder. Si ellos quieren un rey, yo les voy a dar. Muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y a veces tanto lo porfiamos a Dios que Dios lo permite. Pero eso a la larga nos trae muchos problemas. No hay nada mejor que hacer la perfecta voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios es mucho mejor. Entonces Israel pide un rey, Dios le da un rey, y el primer rey se llama Saúl. Dios lo unge y tiene el Espíritu Santo, desciende sobre él. Y después hubo guerra contra los filisteos y Dios le da detalles así precisos de lo que tenía que hacer Saúl. Le dijo que matara a sus enemigos, que no tomara nada de sus ganado, que no codiciara, y él no hace eso. La Biblia dice que Saúl desobedece y Saúl es desechado por Dios. Yo quiero decirles una cosa en esta noche también, que muchas veces nosotros podemos recibir muchas promesas de parte de Dios. De hecho lo tenemos aquí en la Biblia, pero muchas veces Dios tiene que revocar esas bendiciones o esos planes y propósitos que Dios tiene para nosotros cuando tú y yo desobedecemos. Amén. Saúl fue escogido como rey de Israel, fue la tribu de Benjamín, pero Dios lo desechó. ¿Cuál fue el motivo? Fue que él quebrantó el mandamiento de Jehová y su palabra. Entonces, si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, todo el bien que había dicho Jehová o Dios hacer con nosotros, con nuestra familia, nuestra descendencia, Dios no tiene motivo para cumplirlo. Amén. Entonces Dios le dijo una vez a Elí: yo había dicho que la casa de tu padre y tú andarían perpetuamente, pero nunca yo tal haga, porque yo honro a los que me honran y tengo en menos a los que me deshonran. Y ahí está la respuesta. El caso de Saúl, el caso de Elí. Y así que su familia fue desechada porque este padre no puso orden en su casa. No era un sacerdote. Dice que nosotros como pastores, nuestra primera iglesia es nuestro hogar. Y como sacerdote Elí, su primera iglesia tuvo que ser su casa, sus hijos que estaban bajo su techo. Y ahí Dios lo desecha y ahí pierde todo eso. Sigue más adelante, después, como Dios lo desecha, le dice a Samuel: me vas a ungir, porque yo me he provisto de un hombre conforme a mi corazón, y escoge a David. Y dice que la Biblia que Samuel unge a David, y lo unge sabiendo que había un rey. Mira, hay una contradicción en la Biblia. Si usted lee la Biblia, ¿cómo es posible, usted dice, que Dios unge a un rey, después lo desecha, aún siendo rey, pero para Dios ya no estaba desechado? Y le dice: úngeme a otra persona. Si Saúl se enteraba que Samuel iba a ungir a David, lo mataba, porque este rey era un rey terrible, estaba atormentado por un espíritu, por un demonio. ¿Cuál fue la puerta que entró, que abrió su corazón? Era el orgullo. ¿Qué había en el corazón de Saúl? Orgullo. ¿Qué había en el corazón de Saúl? Según la palabra de Dios, envidia. Envidiaba a Saúl, porque cuando comenzaban a cantar decían: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Entonces él comenzó a escuchar. Es como si dijeran aquí, otro está predicando acá y dice:
ay, el hermano tal predica muy bonito, mejor que el pastor. Y el pastor escucha y ahí viene la envidia. Algo así le sucedió a Saúl. La envidia fue el primer pecado de la raza humana, de la humanidad. Fue así que cuando dice la Biblia, fue a hacer su holocausto, ¿quién fue? Abel. Él ofreció lo mejor que tenía, la mejor oveja. Dice que Dios miró con agrado. Pero cuando ofreció Caín, Dios no miró con agrado. ¿Qué estaba mirando Dios? Estaba mirando su corazón, la actitud de lo que nosotros hacemos. ¿Cómo tú vienes a la casa de Dios? ¿Cómo tú das tu servicio a Dios? ¿Cómo tú le sirves a Dios? ¿Cómo tú ofrendas a Dios? ¿Cómo tú diezmas a Dios? ¿Cómo das tu tiempo a Dios? Esas son ofrendas. Y Dios va mirando tu corazón. Si venimos con una actitud mala, Dios ya lo sabe. Y Dios le dice, ¿sabe lo que le dice Dios a Caín? Le dice, y quiero leerlo, aquí está en la Biblia. Le dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has, antes de que matara a su hermano, por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Cómo andaba Caín? Así. Cuando tú estás en pecado y estás andando mal, tú no eres capaz de mirar a los ojos a las personas, ¿sí o no? No puedes mirar, andas así. Si tú estás haciendo algo malo, estás siempre mirando, ay, si alguien me vio haciendo malo. Si tú eres casada y estás con otra persona que no es tu esposo, saliendo por ahí, tú estás por ahí, ay, y si me ha visto alguien a sobresalto, ay, por ahí. Es el pecado. Dice que, ¿por qué ha decaído? Y le dice Dios, si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, y miren lo que dice acá, el pecado está a la puerta. Digan conmigo, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué quiere decir eso? Dice que nosotros nos vamos a enseñorear sobre el pecado. Dice en otra versión que el pecado está como una fiera tratando de atraparte, de saltar sobre ti, pero dice tú te vas a enseñorear, tú lo vas a dominar. Entonces, ¿por qué la gente dice, ay, Dios mío, he pecado? Dice Dios que tú puedes vencer la tentación. ¿Cuándo lo vences? Cuando tú vas a Dios, cuando tú lees la palabra, cuando te sometes a Dios. Dios le advierte eso antes de que matara a su hermano, pero él no hizo caso y él mató a su hermano por envidia. Entonces, Saúl, que hubo orgullo, hubo envidia y persigue a David para matarlo, a pesar de que David le hace un favor, mata a Goliat y todo eso, lo constituye como su paje. Dice que en una oportunidad coge una lanza y casi lo clava a la pared. Estaba endemoniado este rey, y después se arrepentía, no, perdóname hijo mío, y todas esas cosas. Constantemente estaba así. Abría su corazón, abría la puerta para que ese espíritu entrara y nuevamente lo dominara. Esa es la situación, les he contado para que ustedes sepan que David está huyendo. ¿Qué significa que un rey con un ejército te siga? Es muerte segura. Y él tuvo que dejar su familia, él tuvo que dejar sus padres por el peligro y huyó a esos lugares, lejos. Yo les digo, ¿qué es lo que estar en una cueva? Lejos, no tenía agua, no tenía comida, no había luz, había frío, ahí no estaba en su camita durmiendo, no, estaba huyendo. Y ahí se metía a una cueva, tal vez cogía agua donde había arroyos no tan cerca y tenía que meterse por ahí, como un conejo, huyendo de esa cueva, durmiendo ahí, tiritando, qué oscuridad. Y hermanos, y esa es la situación en la que estaba David. Dice las escrituras que él escribió 3 salmos, y escribió los 3 salmos más profundos que se registran aquí en la Biblia y que narran la experiencia cuando él estuvo en esa cueva. 3 salmos. El primer salmo fue el Salmo 34. El Salmo 34
lo escribió él. Y escuchen solamente algunos párrafos que voy a leer de lo que escribió. Dice ahí: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué tenía David? Temores. ¿Quién no tiene temores? Si él lo querían matar. ¿A ti te quieren matar? No. Duermes en tu cama, abrigadito. ¿Pero hay temores o no hay temores? Hay temores. Dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Saben por qué él escribió los leoncillos tienen hambre? Pregunto yo, ¿él lo estaba mirando en una revista los leoncillos o lo estaba mirando en carne propia los leoncillos? Él está en una cueva, está en el campo, y él miró a los leoncillos y él comenzó a decir: Señor, pero si esos animales nadie lo ve. Y por eso él escribe y dice: dichoso el hombre que confía en Jehová, pues nada, escuchen bien, nada falta a los que le temen. David, a pesar que estuvo huyendo, nunca le faltó pan para comer ni agua que beber. Realmente Dios lo sustentaba. Y ahí en carne propia él llegó a entender. Por eso que estos salmos son escritos de la experiencia de este hombre huyendo de un rey malvado. El otro salmo es el Salmo 57. Dice así: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Y dice: mi vida está entre leones, estoy echado entre los hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Red han armado a mis pasos, se han abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Decían: ¿saben qué vamos a hacer? David está por acá cerca, lo vamos a atrapar, vayan haciendo un hueco y a un hoyo. Ahorita lo atrapamos y ahí lo enterramos. Y David escribía todo eso y dice, pero dice: en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, saltero y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Y él al final decía: voy a alabarle a Dios. Porque recuerden que él era un músico. Agarra su arpa en esa cueva y comenzaba a alabarle, comenzaba a adorarle. La más profundas adoración vinieron cuando estaba en esa cueva. Y el último es el Salmo 142. Y en el Salmo 142 dice así. Dice: masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra, observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Si usted lee y le toma sentido estos salmos, estos tres salmos, el Salmo 34, el 57 y el 142, son salmos de un alma
de un espíritu atribulado. Estaba un momento muy difícil. Lo que yo les voy a compartir es algo que también Dios hace más o menos unos 20 días puso en mi corazón para compartir con una persona. O sea, es parte de lo que yo lo escribí como una carta y lo envié. Y ya lo leyó. Y después me dice, me ha ayudado bastante esto. Me ha motivado. Y es lo que yo voy a compartir hoy día. Y yo empecé, y como yo digo en esta noche, que estaba estudiando mi Biblia y Dios me puso esta palabra para esa persona. Y empiezo diciendo, yo quiero abrir mi corazón y compartir esta parte de la Biblia que Dios me tocó a mí y habló a mi corazón. Y yo le decía que esperaba o espero que produzca eso, el Espíritu Santo pueda producir esa paz, porque está atravesando momentos muy difíciles de muerte. Y en este evento muy particular en la vida de David, tiene una riqueza y una enseñanza para la vida de nosotros como hijos de Dios. Y para todos los que estamos pasando momentos muy difíciles, el que les habla lo ha pasado. A veces los problemas no son iguales, pero es cierto que todos pasamos momentos muy difíciles, en las finanzas, en la salud, pero son necesarios. Escuche bien, son necesarios. Y Dios conoce. Y espero que esta palabra ayude y que sea un instrumento para que pueda Dios lograr su fin. Entonces, empecé diciendo que Adulán significa lugar de refugio, de reposo. ¿Qué representa Adulán? Adulán representa el lugar donde Dios nos lleva. Nos lleva para encontrarnos con su presencia. David, es cierto que vino Samuel con un cuerno de aceite por palabra de Dios y lo unge. Tú serás el próximo rey. Imagínate que venga una palabra y dice, el Señor dice que Dios te va a usar de esta manera y de esta manera. Samuel no era cualquier profeta, era un hombre que ninguna de sus palabras registra la Biblia caía a tierra. En otras palabras, lo que él hablaba se cumplía. Era un profeta de ese calibre, de ese nivel. Entonces David sabía que a veces cuando recibes tú una palabra de parte, dices, uy, Dios me va a bendecir, dice que Dios me va a usar. Cuidado, porque cuando tú recibes de parte de Dios una promesa, el diablo ya está escuchando. Dios está trabajando para poder cumplir esa promesa, porque no es hombre para que mienta. Él cumple para Dios su palabra, Él lo toma en serio. Pero también hay una entidad, una fuerza que está trabajando para que ese plan, ese propósito no se cumpla. Por ejemplo, si Dios te ha prometido darte una pareja, un varón, por la escritura, o alguien te dio una palabra, ya lo tienes, pero Satanás también está trabajando para que eso no se cumpla. Y hay muchas personas que a veces viene un joven, se enamoran y no esperan el tiempo de Dios y se casan y arruinan su futuro, porque no era la persona que Dios había determinado. ¿Me están entendiendo? Entonces, él ya tenía la promesa, iba a ser el rey, pero desde el momento que se le dio esa palabra hasta el cumplimiento, pasó muchos años. ¿Sabe lo que Dios hace cuando da una promesa? Dios tiene todo el tiempo para hacerlo, porque Dios, para Él el tiempo, Él es eterno. Pero Dios tiene que trabajar para que nosotros recibamos esa recompensa o esa promesa. Y en ese momento entonces, Adulán representa el lugar donde Dios nos guía para encontrar con su presencia y donde Él puede formar nuestro carácter. ¿Dónde forma Dios nuestro carácter? En Adulán. ¿Qué representa Adulán? Problemas. ¿Qué representa Adulán? Un lugar de reposo. ¿Sabe por qué Dios nos lleva a un lugar como la cueva de Adulán? Ahí no estaban los amigos de David, ahí no estaba la familia de David, ahí no estaban personas que le podían a él quitar el tiempo, distraer. Estaba solamente David y Dios. ¿Me están extendiendo? Que cuando él entraba a la cueva, salía a la cueva, no había nada de silencio y él podía mirar las estrellas. Tenía todo el tiempo para meditar y examinar su vida.
Muchas veces Dios se vale de una enfermedad y nos postra a la cama. Y ahí tenemos todo el tiempo. Las noches se hacen interminables y uno comienza a examinar su vida. Señor, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué estoy así? Y comienzas a examinar tu vida, tu caminar, tu andar, tu corazón. Eso es lo que estaba haciendo David. Dios nos lleva a la cueva de Adulán para que Él pueda formar nuestro carácter. Amén. A veces estamos tan atareados. Por eso yo siempre digo, Señor, yo estaré muy ocupado. Puedo hacer muchas cosas por allá, por acá, pero eso sí, nunca debo descuidar mi comunión contigo. Porque el día que yo empiece a descuidar eso, Dios tiene que llevarme nuevamente a la cueva. Y no quiero que me lleve, porque la cueva puede ser un lugar ahí en la cama, puede ser en el hospital, puede ser allá, acá. Por eso dice el salmista, en todo tiempo buscaré a Jehová. En el tiempo de enfermedad, en el tiempo de salud, en el tiempo de abundancia, en todo tiempo tenemos que estar buscando a Dios. Y entonces, ahí Él forma nuestro carácter y Él nos puede dar lo que Él tiene para cada uno de nosotros, es decir, el cumplimiento de sus propósitos. David, para que pueda llegar al trono, hubo una palabra, pero hubo un proceso. ¿Me están entendiendo? Hubo un proceso para formar su carácter. Si no, no iba a ser un buen rey. Lo iba a estropear todo. Dios no puede darte lo que Él ha dicho que te va a dar. Si te lo da al mes de que te dio esa palabra o al año, solamente Dios sabe el tiempo en que te lo va a dar. Pero Él sabe que cuando te lo va a dar, Él te lo va a dar ya con una persona ya con tu carácter formado, moldeado por la palabra, por Dios. La cueva de Adulán significa también el lugar de dolor, de incomprensión. La cueva de Adulán significa el lugar de dudas. ¿Cuánto no hemos pasado nuestra cueva de Adulán? Mi esposa me decía, cuando yo estaba en la cama, decía, Dios mío, creo que Dios no me ama. Porque si Dios me amara, Él no permitiera que tuviera estos dolores terribles. Si Él me amara, tan grande será mi pecado que Dios permite todo esto. Había una lucha porque no lo tenía bien claro el amor de Dios. Había una lucha porque no tenía claro el amor de Dios para ella. Y Dios tenía que tratar. Entonces, ¿qué significa? Personas que dudan, dice, ¿realmente estaré bien? Dudas. Falta de fe. Ahí es cuando comenzamos a examinar nuestra fe. Muchas veces, hace muchos años decía, Dios mío, ¿tú realmente me habrás llamado? ¿No te habrás equivocado? ¿O me he equivocado yo? Y muchas veces es nuestra cueva de Adulán que pasamos nosotros. Pero Dios tiene que trabajar para tener la seguridad de que realmente uno ha sido llamado. Y hay una lucha. Satanás susurrando. Mira, pero esto y lo otro. Y uno tiene que estar seguro de lo que uno hace, de lo que uno ha sido llamado. Es el lugar donde conoceremos a nuestros verdaderos amigos. En la cueva de Adulán. Ahí estaba. Si tú estás enfermo, ahí te vas a dar cuenta a quiénes realmente tú le importas y a quiénes no le importas. En la cueva de Adulán, Dios te preserva de tus enemigos. Ahí te va a llevar Dios a un lugar apartado. En la cueva de Adulán están los perseguidos, están los oprimidos, los derrotados. Y ahí estaba David. David decía, pero Señor, no entiendo. Si yo he peleado con un Goliat y lo he vencido, y ahora estoy en una cueva. Él pensó que rápido, como lo ungieron, él pensó que rápido al año, ya como fue popular, y salió en los periódicos de Jerusalén que un joven había vencido a un soldado experimentado en batalla. Él pensó que al poco tiempo ya le iban a dar, primero iba a empezar como ministro tal vez, al otro año ya como rey. Pero nuestros planes no son los planes de Dios. Dios tenía un proceso para él. ¿Y sabe lo que sucede? Dice, recuerda que la cueva no es para estar para siempre. Dile ahí a tu compañero, dile, la cueva no es para estar para siempre. Amén. Es decir, si tú estás todavía pasando tus momentos difíciles, dile, no es para estar para siempre. Así que no te acostumbres, no te duermas. Entonces, la cueva de Adulán no es para estar para siempre. La cueva es temporal.
Dios lleva ahí para liberarte de tus enemigos, para protegerte. Pero recuerda que Dios te sacará de la cueva y que de la cueva se sale para recibir tu sueño, para recibir la victoria. Eso es, hermano. Después del proceso, después de todo lo que tuvo que pasar David, recibió lo que Dios le había prometido. Eso es lo que significa la cueva de Adulam. Yo quiero en ahí somos transformados. Si tu carácter es apocado, o sea, tímido y temeroso, cuando tú sales de la cueva, Dios te transformará en valiente, en guerrero victorioso, cuando Dios te saca de la cueva. Yo quiero tratar dos cosas que Dios hace en ese proceso, estando en la cueva de Adulam. Solamente dos. Uno, las relaciones familiares son restauradas. Cuando sucede eso, es que Dios está obrando para el cumplimiento de tu propósito. Antes del evento, los hermanos de David no lo llevaban bien. Hasta le atribuyeron maldad de parte de David, cuando él fue a visitarlos por mandato de su padre. Cuando le dijo, ¿sabe qué? Lleva quesos y dale al capitán que está a cargo de tus hermanos. Y a tus hermanos lleva esto, cuando están en el campo de batalla. Está en 1 Samuel 17:28. Dice, y él hizo todo eso, obediente David, encargó las ovejas y se fue. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? Mire su hermano. ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y le dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. Parece que hubo celos, ya que Dios lo eligió para ser rey a él por encima de sus hermanos. En 1 Samuel 16:13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Así que sus hermanos se sorprendieron y le quedaban mirando así, todos pensaban que ellos iban a hacer, y al final Dios lo eligió al menor. Pero dice que David era prudente en su trato con ellos. No se ponía boca a boca, no se ponía altanero. Dice que cuando David pasó su proceso, sus hermanos cambiaron de parecer. Y lo vemos juntamente con su padre, y fueron a visitarle como una familia a la cueva de Adulam. Porque ¿qué dice la Biblia en 1 Samuel 22:1 que hemos leído? Y cuando sus hermanos lo supieron, y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él a visitar los hermanos. Y hubo una reconciliación. Hermanos, cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles, cuando Dios está obrando en el propósito de Dios, va a haber una reconciliación. ¿Qué va a hacer Dios? Va a traer una restauración, hermanos. Las relaciones familiares son restauradas. Amén. Y cuando eso suceda, es que estamos por buen camino. Por buen camino. Estaba comenzando con una pastora. Dice que cuando ella se casó, dice que hubo una oposición terrible. Y ella, cuando se casó, ahí al otro día nada más dijo a su esposa, ¿sabes que hasta aquí no me va? Ándate a tu casa, yo a mi casa. Y nos separamos, nos divorciamos al otro día de casado. Terrible. Se opusieron su familia, comenzaron a hablar de ella, que por interés habían metido, que esto y cosas así. Y la comida se repartieron, se agarraron la comida y no repartieron, y todo un problema, hermano. Pero ¿sabe lo que va a hacer, hermano? Dios trae restauración en las familias. Y eso es lo que sucedió en la vida de David. Cuando David pasó su proceso, hermanos, Dios hizo todo eso. Dios tiene para llevarnos a nuestro destino, al cumplimiento de nuestros sueños, al igual que David. Él conocía el final, o sea, Dios. Y también David conocía el final. Él sabía que Dios le había prometido ser rey, pero no sabía el proceso. Y Dios siempre va a sanar las relaciones familiares rotas, las desavenencias, la diferencia, los celos, las contiendas. En la casa también de mi esposa igual.
Dios comenzó a sanar el corazón en la familia, entre ellos. David, escúcheme, no podía llegar al reino si su familia estaba mal, si no estaba unida. A veces las familias están divididas por problemas, por comentarios, por terceras personas, pero Dios quiere sanar las relaciones. A veces entre hermanos no hay armonía, hay celos, por el amor de los padres, por las posesiones, pero Dios está obrando y Él quiere romper las cadenas de las relaciones rotas. Cuando Dios te ha introducido en la cueva de Adulán, tú sabrás que Él ha empezado. No había otra manera, pero también sabrás que el cumplimiento de tu sueño está cerca. Estaba cerca el cumplimiento de la palabra sobre la vida que igual hizo sobre David, que había pronunciado sobre la vida de David por mandato de Dios. Entonces, hermanos, Dios siempre está interesado en las relaciones, amén, de sanar las relaciones. En segundo lugar, Dios te va a usar como un ejemplo de inspiración para otros. Mire, dice la Biblia que cuando los pobres y desechados sociales, los que estaban pasando dificultades similares a David y los que habían perdido todo, se enteraron que David estaba desterrado. Dice, los endeudados, los amargados de espíritu, se enteraron que David estaba huyendo sin causa, que vivía huyendo por cuevas y los montes, sin motivo alguno, y el rey Saúl perseguía para quitarle la vida. No dudaron en ubicarlo, para estar con él y acompañarlo en su dolor, en su soledad. Y en 1 Samuel 22:2 dice, y se juntaron con él todos los afligidos, los que estaban endeudados, los que estaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Qué es lo que va a suceder, hermanos, cuando tú pasas su proceso? Dios va a traer gente que está con el corazón roto, con la gente que nadie lo puede entender. Dios, hermanos, le juntó con gente que eran la escoria de la sociedad, gente que menospreciaban, endeudados, gente que nadie quería juntarse. Eso es lo que va a hacer Dios, hermano. El día de hoy nos visitó en mi casa una persona y estuve conversando ahí con ella. En realidad solamente lo conozco así, hola, pero me senté y estuve conversando y estuve aconsejando. Y después resultó ella comentándome de su hogar, de su matrimonio. Y le digo, ¿sabes qué? Quiero conversar contigo y quiero orar por ti. Vamos para arriba, mi esposa, de paso que lo visita. Y subimos para arriba y ahí comenzó a contar, a abrir su corazón. A una persona que tú casi no tratas, no puedes abrir tus cosas íntimas. Y ahí abrió su corazón con nosotros y nos contó. Y lo comenzamos a ministrar, a ayudar, a orar por ella. Y me dijo, ya me siento diferente. Hermanos, y eso justo es algo que mi esposa y otra hemos estado pasando. Y cosas que hemos pasado hace muchos años, pero que en este tiempo Dios usa para poder ministrar, para poder ayudar a mucha gente que está pasando necesidades. Y David, hermanos, solo cuando Dios te procesa, tú puedes entender mejor a tu semejante, su dolor. Lo que tú pasas no son en vano, tus dudas, tus temores. Solo tú tienes una palabra de consuelo para las personas que están con sus almas abatidas, incomprendidas. Entonces tú te das cuenta, ay Dios mío, yo he pasado todas estas cosas, ahora entiendo por qué. Ya sé por qué este dolor, ya sé por qué este problema, tus angustias pasadas, y entiendes que solo el dolor se forja el alma y el espíritu del que Dios podrá usar para su gloria. Y agradecerás que tu vida tiene un propósito eterno que puede ser medido y entendido por Dios mismo, y agradecerás al Eterno su sello en ti y entenderás el para qué de tus luchas, tus angustias, tus días, tus meses, tus años, que parecía que estabas abandonado por Dios. Ahora entenderás que siempre Dios estuvo contigo y fueron los días de mayor intimidad en que pudiste sentir su presencia y su compañía.
Y en ese momento, cuando conversaba con esa persona, con esa joven, trajo a su memoria de una palabra, un sueño que tuvo. Satanás que quiere destruir su hogar, su matrimonio, sus hijos. Hermanos, Satanás es un ser terrible, malvado, que si nosotros abrimos una puerta, él empieza a destruir toda nuestra familia. Y Dios confirmó muchas cosas ahí con ella, ahí orando. Entonces, hermanos, tenemos que aceptar y decirle: Señor, tu presencia es lo más importante y lo más deseable para cada uno de nosotros. Ahí David, hermanos, en la cueva de Adulán, él aprendió a clamar a Dios, aprendió a tener una intimidad con Dios. Y escribió muchos salmos preciosos ahí, unos salmos maravillosos, solamente ahí, estando a solas con Dios. Entonces, hermanos, los afligidos, los endeudados, los amargados de espíritu, los perseguidos, los calumniados, lo que la sociedad considera que no valen, los de poco valor, pero David estaba listo para guiarlos, para ser líder, que al final, escúcheme bien, al final esas personas llegaron a ser sus generales. Y al final, en su reino, de ahí salieron los valientes de David, los que matarían a los gigantes. David mató a Goliat, pero esas personas, matar gigantes era algo común. Ellos comenzaron a matar también a gigantes y fueron los generales más valientes que tuvo David. Gente que estaban juntamente con él, gente que estaba dispuesto a matar por él. En una oportunidad llegaron a los filisteos y dijeron: tengo sed, dijo David. Y ellos descendieron a costa de su vida y había un pozo, y donde estaba toda la guarnición de soldados, ellos se fueron en la noche, bajaron y sacaron agua y lo llevaron a David, exponiendo sus vidas, porque había un compañerismo, una intimidad. Sabía que David era como un padre para ellos. Llegaron a amarle, a respetarle. Sabían que era un verdadero siervo de Dios. Y David dice: no, ¿cómo voy a tomar esta agua? Es como si ustedes me estuvieran dando sus vidas. Y lo derramó en libación a Jehová. Como le digo: Señor, esta agua es para ti. Que estos hombres han expuesto sus vidas, no le interesó. Cuando yo dije: tengo sed. Y ahí están esos hombres. La cueva de Adulán transforma a hombres y mujeres sin propósito en líderes con propósito. Amén. Mi esposa decía: yo le he servido a Dios muchos años. Y puede ser que tú le hayas servido muchos años y estás en la iglesia y digas: pero ¿para qué soy buena? ¿Para qué soy bueno? ¿Cómo yo puedo servirle a Dios? Hubo una pastora que estuvo sirviendo muchos años al Señor, muchos años. Y al final le dice: Señor, yo quiero que tú uses mi vida en algo lo que a mí me gusta, mis dones, mis talentos. Porque parece que para ella la de predicar no era tanto su fuerte. Y dice que Dios le comenzó a revelar. Dijo: ¿qué sabes tú? ¿Qué? Le gustaba pintar. Ella era pintora. Y dice, entonces el Señor dice: tienes pinta, yo te voy a usar en tus pinturas. Y comenzó a pintar. Ahora, hermanos, esta mujer viaja por Irak, Afganistán, por todo el mundo. Hace unos cuadros que, si esos cuadros los miran los enfermos que están con cáncer, con tumores, se empiezan a sanar. Dios empezó a usar su don, su talento de la pintura. Hay unos cuadros en que está una niñita orando y hay un ángel con sus alas cuidándolo. Y cuando tú miras su pintura, te da paz, tranquilidad a tu alma, a tu espíritu, porque eso es lo que Dios le ha dado a esta mujer. Y ahora ha escrito un libro y han enseñado en las iglesias el arte, porque muchas veces pensamos que solamente en la iglesia es predicar, orar, ayunar, pero Dios, hermanos, santifica tus dones, tus talentos para usarle para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y ahí está, hermanos. Entonces, la cueva de Adulán transforma a hombres y mujeres sin propósito en líderes con propósito. No hay otra manera. Solamente ahí, hermanos, ahí es donde Dios nos transforma, porque Dios nos ha dado muchas cosas. No nos queda más que confiar en el cuidado de Dios y en su gran amor. Entonces yo quiero que en esta noche usted medite y diga: Señor, ¿para qué tú me has traído a esta tierra?
¿Cómo yo puedo afectar a mi generación? ¿Cómo yo puedo cambiar la situación en mi centro de trabajo, en mi negocio? Si yo vendo comida, si yo corto el cabello, si yo enseño, si soy maestro, ¿cómo puedo influenciar a la gente, a las personas? Solamente está en pedirle a Dios y Él te va a dar la manera creativa para tú poder impactar a las personas, hermano. No solamente en la iglesia, sino afuera de la iglesia. Con tu testimonio, con tu vida, tienes que hacerlo, hermano. Espero que estas palabras y este mensaje le ayude y pueda entender, hermanos, que vienen tiempos ciertamente mejores. ¿Cuántos lo creen? Que los sueños y promesas son grandes y por lo tanto el proceso es fuerte. Aquel que anhela cosas grandes de Dios, el proceso es más fuerte. Pero la bendición y el propósito lo ameritan. Y si hay deseo de servirle a Dios en tu corazón, aunque a veces sientes que te faltan las fuerzas, tenemos que ir a la fuente, a Dios. Y Él va a guiar tus pasos. Yo le he contextualizado, porque lo tengo en la carta que le he leído para una persona. Y yo quiero dedicar esta palabra, esta promesa que para mí guía mi vida, cuando me convertí al Señor, cuando empecé esta aventura de fe y mi caminar en el Señor. Está en Génesis 28:15. Dice así: he aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiere que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿A quién le dijo esas palabras? A Jacob. Un día voy a predicar acerca de eso. Se llama la piedra del destino. En la piedra que Jacob durmió. ¿Sabe cuándo cambia nuestra vida? Cuando tienes un encuentro con Dios. Así que si tú quieres que cambie tu vida, pídele que tú tengas un encuentro con Dios. Si tú no tienes ese encuentro con Dios, tu vida va a ser seca. Vas a decir como Jacob: de oídas te he oído, pero ahora mis ojos te ven. Cara a cara a Dios. Cuando tú tienes una experiencia con Dios, tu vida cambia. Realmente tú puedes decir: conozco a Dios. Cuando no sucede eso, tú no le conoces a Dios. Y tu vida va a ser una vida así, de altibajos, por allá, por acá, por allá. Así que pídele: Señor, yo quiero tener un encuentro contigo. Eso cambiará tu vida, marcará tu vida. Y esta promesa yo lo tomé. Y siempre lo repito: aquí yo estoy contigo y te guardaré. Miren esa palabra: yo estoy contigo. Yo donde voy, donde estoy, yo sé que Dios está conmigo. Él está conmigo. A donde yo me voy, en el combi, cuando estoy enseñando, sé que Él está conmigo. Y su promesa dice: y te guardaré por donde quiera que tú vayas. Y volveré a traerte, dice, a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios dio una palabra, una promesa sobre tu vida, lo dio sobre mi vida. Y yo sé que Él no me va a dejar hasta cumplir lo que Él ha dicho. Así de sencillo. A veces Satanás te susurra, a veces te puede decir: pero ¿qué? La iglesia es iglesia pequeñita y no crece, que esto y lo otro. Pero tú tienes que creer que tú tienes una promesa. Una promesa. Este lugar tiene una promesa y Dios lo va a cumplir. Y aquellas personas que me escuchan, si son cristianos y están pasando momentos muy difíciles en su vida, y estás pasando así una cueva, como la cueva de Adulán, Dios quiere tener un encuentro contigo. Dios quiere procesarte, Dios quiere moldear tu carácter, Dios quiere que solamente Él ocupe el primer lugar en tu corazón. Solamente Dios puede hacerlo. Y a aquellas personas, mi esposa, gracias a Dios, ya está mejorando. Estuvimos orando también por mi madre. Dios trajo también una respuesta a lo que habíamos estado orando. Agradezco nuevamente a la iglesia por sus oraciones.
Sé que la oración y el ayuno son poderosos para mover el favor y la misericordia de Dios a nuestro favor. Y recuerden una cosa, siempre tienes que pelear por tu bendición, siempre. Y yo siempre digo que la voluntad, y termino con esto, la voluntad de Dios no es que tú te mueras con cáncer. La voluntad de Dios no es que te mueras con tumores. La voluntad de Dios no es que te mueras pobre. La voluntad de Dios no es que te mueras así. La voluntad de Dios, la palabra de Dios dice diferente, declara diferente para nosotros, y tú tienes que creer esta palabra. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es la promesa y yo lo creo. Hace muchos años, y termino diciendo como un testimonio, yo también pasaba muchas necesidades. Hace muchos años atrás, hace 5 años atrás más o menos, pasaba también muchas necesidades. Y una vez orando al Señor con lágrimas le dije: Señor, ya no quiero pasar escaseces ni necesidades, porque ya aprendí y he pasado por eso. Dios me enseñó, ya no quiero pasar. Ahora no quiero que me falte hasta el día en que tú me lleves a tu presencia. No quiero ya pasar eso. Y Dios escuchó mi oración. A partir de hace 5 años, a pocos meses nada más, Dios comenzó a cambiar toda la situación alrededor de mí. Y Dios me comenzó a bendecir. Y nunca fue un motivo más para mí lo económico. Pero tuvo que tener un proceso. ¿Me están entendiendo? No vino de un día para otro. Fue todo un proceso. Que en todo ese proceso uno tiene que ser fiel a Dios. Agradecerle a Dios. Agradecerle a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Perseverar hasta el final. Yo siempre digo que a veces tenemos un espíritu de víctima, y el espíritu de víctima destruye hogares, destruye relaciones. ¿Qué es el espíritu de víctima? El espíritu de víctima lo voy a poner como un ejemplo en mi vida, y tú quiero que te identifiques en tus problemas que tú puedas tener. El espíritu de víctima es esto, ¿ve? Ay, Dios mío, ¿por qué si yo te sirvo y mi esposa está enferma? Señor, ¿por qué si yo te sirvo mi madre está enferma, aunque ahora está sana y mi esposa está sana? Y digo: Señor, ¿por qué si te sirvo tantos años, toda mi juventud de los 20 años le sirvió a Dios, todas estas cosas me suceden? Señor, ¿por qué no tengo prole? Señor, ¿por qué no tengo esto, lo otro y esto? Es el espíritu de víctima. Entonces, cuando viene el espíritu de víctima, Satanás escucha, porque ese espíritu de víctima no es otra cosa que tú hacerte la víctima, pues. En otras palabras, tú te estás haciendo como una autocompasión, como si tú pusieras en el umbral de algo y dices: Dios mío, me doy pena a mí mismo. Es lo que está diciendo mis palabras, como un ejemplo: me doy pena. Entonces, y tú, la gente dice: ¿cómo estás? No tengo esto, no tengo lo otro, esto, estoy pasando momentos difíciles y esto y lo otro. Porque eso es lo que tú te ves y proyectas, el espíritu de víctima. Tú puedes decir en tu matrimonio: ay, este esposo no cambia, y todo esto me ha tocado mal, y todo esto mejor a la hora que me casé, Dios mío, y esto, y Satanás se aprovecha. Entonces, como yo he dicho, volviendo a mi ejemplo, el espíritu se presenta la oportunidad y Satanás manda a otra persona, joven, manda y dice: no, pero yo puedo por acá hacer mis cosas, por acá puede cambiar la situación y todo eso. Y Satanás se aprovecha en el espíritu de víctima. Pero mire la situación cuando tú dices: gracias, Señor, gracias por lo que estoy pasando. Si está la enfermedad, yo sé que esto no es para siempre. Señor, gracias porque tú algo quieres enseñarme. Si estoy pasando necesidad es por algo, Señor, porque dice tu palabra que 7 veces cae el justo y 7 veces tú lo levantas. Gracias, Señor, por las pruebas, por los problemas. Te alabo, te glorifico, Señor. No estoy triste, yo te estoy sirviendo, yo soy tu hijo, yo soy tu hija, y sigo para adelante. Y toda la situación empieza a pasar, a pasar, a pasar, y miras hacia atrás y dices: gracias, Señor, pasó, todo pasó. Dios ha sido glorificado, tu fe ha crecido, y Dios te da lo que le has pedido. Yo estoy seguro. A veces le digo al Señor: bueno, Señor, le digo, con mi esposa, por ejemplo, ahorita ya no le duele nada, nada le duele, está muy bien.
Y yo sé que Dios va a comenzar a cumplir, porque ya mi tiempo de mi cueva ya pasó. Ahora viene el tiempo de la bendición, viene el tiempo de la cosecha. Pero he tenido que pasar una dura prueba, tanto mi esposa como yo. Pero gracias a Dios que Él me ha guardado. Él ha guardado nuestro hogar, ha guardado nuestro matrimonio por la fidelidad de Dios. ¿Cómo no servirle a Dios, hermano? Vamos a ponernos de pie en esta noche y vamos a agradecerle a Dios por la grandeza y la misericordia de Dios. Les comunico también que nuestro hermano Leonardo está en el hospital, está en cuidados intensivos. Ayer lo internamos, el día viernes lo internamos, gravedad, está en UCI y está muy mal ya. Y estemos orando para que Dios haga su plan y su propósito en él. Amén. Vamos a orar. Amado Jesús, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra en esta noche, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu fidelidad, por mis hermanas y hermanos que están pasando momentos difíciles, Señor. Pero tú estás en el control de la situación. Tú estás moldeando el carácter. Tú estás, Señor, ahí trabajando en sus vidas, sus corazones. Tú estás ahí, Padre, cumpliendo tu propósito, tu plan. Te pido por la iglesia, por Fraternidad Cristiana. Oh Señor, gracias. Guárdanos, Señor. Guarda las familias que están en esta iglesia. Por mi hermana Natividad. Oh Señor, en esta noche que están aquí, que te puedan conocer, que tú puedas sanar sus dolencias, que tú puedas suplir toda necesidad, que tú puedas, Señor, traer paz donde no lo hay, que tú puedas traer sanidad donde hay enfermedad. Oh Dios mío, te pido también por mi hermano Leonardo, Padre, que está en el hospital, que tú puedas tener misericordia y tú puedes, Señor, ahí guardar su vida, Señor. Y si tú, Padre, quieres tenerlo en tu presencia, Padre, haz tu voluntad ahí, Señor. Oh Dios mío, quita su dolor, su aflicción y trae en la familia, en su corazón, paz. Trae paz en los hijos, trae paz. Quita, Padre, todo contienda, Señor. Que traiga reconciliación, Padre. Que traiga, Padre, reconciliación contigo. Que puedan examinar su caminar. Que puedan examinar su situación espiritual, Señor. Cómo están delante de ti. Porque ciertamente la muerte acontece a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Pero la situación no es cómo morimos, sino cómo despertamos después de la muerte. Señor, tú tengas misericordia, Padre. Oro por Fraternidad, oro por tu pueblo en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret.